Estamos en medio de una inflación, sin querer ser alarmista, y una inflación que se ha hecho presente. Tenemos cifras ya oficiales y lo que no dicen las cifras lo dicen las caseras, y los caseros cuando vamos al supermercado, al mercado, a la tienda de la esquina. Quiero hablar de los precios. ¿Cómo estamos viendo, Fernando, ya que es nuevo acá entre nuestros amigos? Me gustaría cederte primero la palabra para que nos digas cómo estás viendo esto de la inflación y los precios de los productos de primera necesidad, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Tienes toda la confianza de poderme tutear, así que con todo gusto. Entrando en este tema que creo que a todos nos afecta, más a unos que a otros, pero a gran parte de la población, la inflación es un problema, creo que no solamente económico, sino que también social. Y en ese sentido, la información que ha arrojado el INE hace unos pocos días atrás es algo preocupante. Si bien tenemos una inflación de 0,88% en septiembre, menor a la que se ha registrado en agosto, la acumulada es algo ya llamativo, ¿no? 5,53%. Y si comparamos la inflación de septiembre del 2024 y nos vamos hasta el 2014, era más alta. Tenemos una inflación de septiembre mensual, acumulada, es decir, de enero a septiembre, y la interanual, la más alta de los últimos 11 años, inclusive tomando en cuenta el año de pandemia, que a pesar de ello no tuvimos una inflación tan alta como lo tenemos esta gestión. Y es cierto, no hay que ser alarmistas, tenemos una inflación alta, pero todavía es una inflación que creo que es manejable, sobre todo para el gobierno, pero creo que lo que has dicho es muy cierto, ¿no? No es solamente la información que nos dé el INE o la que dé Omar o mi persona o otros estudios. La mejor manera de corroborar la inflación es cuando uno va cada fin de semana o al menos una vez a la semana a hacer compras, ¿no? A los mercados, a las ferias, supermercados, a la tienda de la esquina, donde ahí sí te das cuenta realmente que hay una marcada diferencia entre lo que dice el INE y lo que dice tu bolsillo, ¿no? Y los precios que te dan la casera. Productos nacionales, productos importados y hasta los productos de contrabando han subido entre 50, 100, 200 y 300% en determinadas ocasiones. Y eso ha significado, en sencillas palabras, de que nuestra capacidad de compra o la capacidad de pago, ¿no? Estima que de enero a septiembre al menos en un 45%. Es decir, nos alcanza con la misma cantidad de dinero para comprar casi menos o algo así de la mitad de lo que comprábamos en enero. Entonces, esto creo que es un problema que nos afecta a todos, tomar en cuenta colores partidarios o políticos, porque cuando vamos a la casera y queremos comprar algún producto, no te va a preguntar si eres el más, el menos, si eres economista o ingeniero. Simplemente te va a vender el precio, que si bien es cierto, hay una parte de inflación importada, otra parte también de inflación nacional, temas climatológicos, económicos, sociales y hasta políticos que han tenido su incidencia. Creo que es un tema muy importante que se tiene que resolver. Yo creo que en los próximos 3 meses, tomando en cuenta que en esta última etapa del año hay una inflación estacional, porque hay promociones, Año Nuevo, hay también el tema de Navidad, y entonces las cosas también suben, y creo que esto también se tiene que tomar en cuenta como una política pública muy importante. Fernando, Omar, no sé si recuerdan ustedes la novela boliviana de Antonio Díaz Villamil, La niña de sus ojos, lectura obligatoria en el colegio. Espero que siga siendo una lectura obligatoria porque es una novela que nos retrata. Cuando está la vendedora en el mercado Camacho, se cuenta una escena en la que una casera, un casero, le pregunta un precio y le dice, ¿a cuánto, qué sé yo, la zanahoria, ¿no? Y le dice, a 15. ¿Cómo pues a 15, casera? Si el cartel, claro, el cartel municipal, que antes se usaba muchísimo, ¿no? En esos años, si el cartel dice a 10, cómprate pues, del cartel, le dice la vendedora. Me encanta esa escena de la novela y me ha hecho recuerdo esto que decía Fernando, así nos van a mandar las caseras. Vaya a comprarse del INE, pues, si el precio del INE dice que está así. Lo cierto
es que hay un incremento, depende de si uno se va al mercado de Achumani en La Paz o se va a la Uyustus más arriba, al mercado Lanza, si uno se va a la Rodríguez, si se va al Alto, va a ir variando, pero en efecto hay una realidad. Incrementos más, incrementos menos, son incrementos. El índice de precios al consumidor está compuesto de 397 productos y servicios. Sus precios son medidos semanalmente por el INE y hay 12 categorías: alimentos, bebida, ropa, vivienda, transporte, comunicaciones, etcétera. Y obviamente hay que introducir estos elementos que mencionaba Fernando, los estacionarios. Hay productos que están siendo afectados por la inflación importada, pero no solamente, ¿no? Y ahí se mezclan, porque no tenemos como consumidores el mapa certero y al final del día la casera termina subiendo todo, ¿no es cierto? Y nos dices que así están las cosas. La marraqueta de este tamaño. Los análisis económicos no hacen bajar de precio. Y esto que dice Fernando de que el gobierno todavía está a tiempo, me abre una pequeña ventanita. ¿A tiempo de qué está el gobierno? ¿De manejar la economía? La mía me está costando manejarla. No quiero pensar la economía de quienes realmente viven al día, ¿no? Yo soy asalariada, tengo esa certeza, digamos. Mi salario cada vez más pequeño, pero tengo un salario que llega. ¿Qué pasa con la gente que depende del día? ¿Cómo puede manejar el gobierno esto, Omar? Muchas gracias, Claudia. Coincido, digamos, en esa perspectiva que tú hacías, porque creo que los datos del INE recién están comenzando a mostrar un poco la realidad de la cotidianidad de la gente, que ya viene sintiendo la inflación hace un tiempo atrás, ¿no? Y lo comentaba muy bien Fernando, a quien también aprovecho para saludarlo. Pero la economía nacional hoy está viviendo, vamos a decir, un proceso de reajuste de precios de la economía. Y lo hace en un periodo donde veníamos de un proceso de estabilización de la inflación bastante prolongado, ¿no? Lo cual da, por supuesto, hoy una mayor sensación de inflación, porque ya nos habíamos dejado de acostumbrar a, digamos, las variaciones más... ¿Sensación? Cada sensación de inflación. Entonces, hay una inflación real, ¿no? Hay una inflación, definitivamente, y en realidad tiene dos causas, ¿no? Está vinculado a la inflación de costos y por otro lado los factores especulativos, ¿no? Y tiene que ver un poco el comentario de la novela que tú hacías. Sí. Entonces, a ver, por un lado hay una inflación en los bienes que se denominan transables de la economía. Estoy hablando de los bienes vinculados con las exportaciones y las importaciones, porque cuando sube el precio del dólar en el mercado paralelo, se encarece el costo de las importaciones y lógicamente los importadores siguen importando, ¿no? O lo hacen en menor cuantía, pero están traspasando a los consumidores finales este costo, ¿no? Del otro lado, lo que también se ha generado en la economía nacional recientemente es este fenómeno del contrabando de exportación, que consiste claramente en digamos, estos desvíos irregulares de la producción nacional al exterior, generando en el país un proceso de, digamos, de escasez de algunos productos. Pero esto no está relacionado, tal vez un poco desde la línea gubernamental se ha dicho de que los precios fuera de Bolivia son más altos y eso incentiva, digamos, su traslado al exterior. Porque en realidad, históricamente, Bolivia tiene precios más bajos que en otros países, ¿no? Porque el costo de vida en Bolivia es más bajo. En realidad, este factor de contrabando, de exportación, está explicado por el diferencial cambiario, por la brecha cambiaria, porque hoy el exportador gana 30 hasta 50% más exportando que vendiendo al mercado doméstico. Claro. Y a esto, en un segundo momento, hay que tomar en cuenta los efectos que les llamamos de segunda vuelta, que tienen que ver con el incremento de los precios de los bienes no transables, es decir, de aquellos bienes que se destinan exclusivamente para el consumo nacional, pero que necesitan o que tienen un componente importado para ser producidos, ¿no? Para que me ¿Qué ejemplos podemos dar? Por ejemplo, era el tema del arroz. El arroz es un bien transable, porque se puede exportar o importar. Hoy, lógicamente, el arroz se está exportando de forma irregular, eso está generando escasez de alimentos en economía y se está traduciendo en inflación de bienes transables. Pero al mismo tiempo, esta falta de arroz es un insumo
que está afectando, por ejemplo, a la caserita, a un restaurante, a un puesto Claro. de expendio de comida, que va a tener que incrementar el precio de su bien final. Esto, y De que, su almuerzo, digamos. exactamente, y al aumentar el precio del almuerzo, lo que está provocando es también un aumento de los costos para quienes utilizan el almuerzo como parte de su insumo Ujú. diario, ¿no? Como Claro. son los servicios. Un electricista que ya tiene que pagar más su almuerzo, en algún momento subirá también el monto de su servicio, por ejemplo. Exactamente, Es y una cadena. es Eso una es. cadena, se genera un efecto multiplicador, Ujú. o sea, hay un traspaso de la inflación de bienes transables a los bienes no transables de la economía que, digamos, se retroalimenta. Pero todavía la situación no es una situación de descontrol inflacionario, porque, digamos, algunos economistas hablan y dicen de que hay un proceso de espiral inflacionaria, cuando esto en realidad no lo es. No, es un factor especulativo, evidentemente, que hay que controlar, pero del otro lado, esto no se resuelve si no se resuelve el problema del dólar, porque es la escasez de dólares lo que de alguna forma ha generado estas presiones inflacionarias. Pero la escasez de los dólares no se va a solucionar mañana. ¿Estás de acuerdo, Fernando, con esto? Y hablaste de manejar. ¿Cuáles serían las herramientas principales, las herramientas económicas en la política económica del gobierno para solucionar esto? Cuando Omar habla de solucionar lo del dólar, yo le digo que se quede sentado a esperar porque no creo que la escasez del dólar pueda solucionarse en corto tiempo, Fernando. Sí, yo creo que eso ayer justamente al ministro de Economía le faltó mencionar, ¿no? Entre las causas de la inflación. Comparto, ¿no? Hay tema climatológico, la inflación importada, se han elevado los costos también del flete para importar o exportar, afecta el comercio exterior. Hay cosas que sí se puede coincidir, ¿no? Pero lo que no se puede tapar es el sol con un dedo. Aquí uno de los factores más importantes o determinantes de esta inflación que estamos viviendo ahora es la escasez de dólares, ¿no? Ese reajuste que estamos mencionando de la economía y de la inflación es precisamente porque se está sincerando la economía. ¿Por qué? Porque el dólar en realidad debería valer más caro, ¿no? Y eso es ya insostenible con un tipo de cambio fijo y además no hay reservas internacionales para que el Banco Central tenga la capacidad y por eso, a pesar de que existe un tipo de cambio oficial, nadie lo compra o lo vende a ese precio. En promedio está entre 10 a 12 bolivianos y eso es lo que afecta a la importación de bienes y servicios. No importa si es legal o ilegal, lo de contrabando igual se paga en dólares. Y eso se transfiere, como digo Omar, después al consumidor final. Entonces, para mí ese es el principal problema. No creo, a ver, seamos sinceros, se están poniendo militares para que no salgan productos. Está bien, pero ¿por qué no se ponen militares para que no entren productos? Eso nunca lo va a hacer el gobierno, ni ese, ni otro, ni el posterior. ¿Por qué? Porque eso permite precisamente tener un nivel de precios y una inflación baja, que en ese contexto ya no está funcionando este escenario porque ahora no hay dólares y si hay dólares son caros y para importar o comprar productos del exterior, sea cual sea el camino, es más caro. Y eso se está traduciendo de manera simple y sencilla. Entonces el gobierno, si quisiera eso, resolverlo de manera concreta, objetiva y a largo plazo, debería resolver la crisis fiscal, ¿no? Pero sabemos de que está enfocado en un tema más político, electoral de la gestión venidera y no tanto en resolver la crisis económica, porque si tú revises un poco las medidas con los privados, que me parecen positivas, pero no efectivas en gran medida, tanto la de febrero como la de agosto, si no me falla la memoria, ninguno está teniendo una afectación importante, ¿no? Para concretizar y resolver en esta gestión el tema de desabastecimiento de carburantes. En varias ciudades, en Tarija también hay largas filas para cargar diésel y gasolina. Entonces, eso no se resuelve. Sí, Escasez de dólares tampoco. y de hecho, No hay me gustaría pasar a eso, Fernando. Antes, algunos datos de productos con mayor incremento en el precio. Arroz, por supuesto, consumimos muchísimo arroz, es un acompañante permanente de nuestros platos, de nuestros almuerzos, de nuestras cenas. El arroz es un producto de primerísima
necesidad, ¿no? Como el pan, ha sufrido un incremento del 8,73%, carne de res sin hueso 1,72%, pañales desechables para bebé 11,26%. Y hay otros productos que también han aumentado sus precios: shampoo, detergentes, ¿no? Los jabones, computadoras portátiles, y las ciudades donde se está sintiendo: Sucre, Cobija, por supuesto, Santa Cruz, Eje Central, en fin, productos que han descendido algo. Pollo, haba verde, ¿no? Haba verde, menos 25,87%. Por lo tanto, aprender a cocinar, quesumacha, plato paceño, quienes ya saben cocinar, adelante. Hay que utilizar haba verde. ¿Sabe cocinar algo, Omar, con haba? Bueno, un plato paceño. El plato paceño, ¿no? Y quesumacha también, que tiene arveja verde también, cebolla. Uno se va acomodando a esto. Hay factores que explican esta inflación, según las autoridades, según el ministro de Economía, que ha brindado declaraciones en estas últimas horas. Habla de los productos importados, de los problemas climáticos, ya lo sabemos, pero también de la crisis que tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza política. Esto no sé si lo ha dicho el ministro, pero lo dicen muchos expertos en este tema. La incertidumbre política deriva también en incertidumbre económica. Quiero retomar este hilo que había dejado Fernando: las colas. Las colas, vaya usted, si tiene un auto, a poner gasolina. A mí me ha pasado ayer en la ciudad de La Paz, que fui a la estación de siempre y estaba vacía. Yo dije, qué maravilla, esto ya está normalizándose. Y le digo, por favor, mi gasolinita. Y me dice, solamente hay la Plus Plus, bueno, la gasolina cara, pues. Ya no había la gasolina al precio normal, o no hay ese tipo de gasolina. Y nos dijo, acá ya no va a haber. Estoy hablando de la estación YPFB en la entrada de Cotacota. Luego me fui a una estación de PDVSA y ahí me pasaron el chisme de que esa estación o YPFB va a empezar a restringir este tipo de gasolina, ¿no? Es decir, se está cumpliendo en parte lo que habían anticipado con estas gasolinas más finas, premium, de otra categoría, que terminan siendo las más ofrecidas. Es una manera de incrementar también el precio. Y las colas, esta mañana enciendo la televisión, 6 de la mañana, y me despierto con colas y colas y colas en el Alto, en el Oriente, el diésel. Creo que este tema de las colas no es menor, porque además, cola que se haga es cola que uno no está produciendo. Cuando yo estoy haciendo cola, no estoy usando mi tiempo. Ni qué decir de los transportistas que no están viajando, no están trabajando, están durmiendo, dice 1, 2 noches. ¿Estoy exagerando, Omar? No, para nada. En realidad, esta situación es un fiel reflejo de cómo la economía de alguna forma se ha ido debilitando y cómo se ha ido generando, tal vez malestar en la población, porque, claro, las colas no es otra cosa que el síntoma de escasez de algún producto que obliga a que la gente pueda comprarlo cada vez en menor proporción, en menor frecuencia. No están los mercados disponibles con la misma frecuencia de antes, y eso se ve reflejado en las colas. Volviendo un poco al tema de la inflación. La inflación, no hay que olvidarse, es un proceso multicausal, tiene varias aristas que la explican. Hasta hace un tiempo atrás, uno de los factores que más incidía en la inflación era la estacionalidad, porque había productos que, digamos, subían por el periodo, la temporalidad del año. El tomate, exactamente. Frutas, ¿no? El punto es de que ya en este periodo ya no se le puede atribuir a la estacionalidad la inflación, porque claramente ya hemos superado el periodo invernal, lo que muestra que hay una inflación de tendencia que se está incrementando, porque si uno ve el último dato del mes, 80% de los productos de la canasta básica se han incrementado en diferentes proporciones. Y a septiembre tenemos una inflación del 5,53% según el INE, ¿no? Claro, pero ese es el promedio, porque mira tú, Claudia, si uno compara
el último año, es decir, hace 12 meses, hay más de 100 productos que se han incrementado más de 10%, con los datos del INE. 10% de inflación. E incluso ¿Productos de primera necesidad? que son de primera necesidad, porque son justamente los que tú has mencionado, ¿no? En ese sentido, en realidad, o sea, hay un incremento sustancial de precios y que obviamente depende del tipo de consumidor, porque hay consumidores que consumen más de uno que otro. Uno puede, como tú decías, tratar de evadir la inflación consumiendo algún producto sustituto cercano, de tal manera que pueda lidiar, ¿no?, con precios más altos. Pero cuando todos los precios de la economía suben, ya esta idea de sustituir uno por otro ya no funciona, ¿no es verdad? ¿Cuál es el problema, digamos, entender un poco el origen de la inflación por el tema del dólar, los costos de producción y el tema especulativo? El tema es entender un poco las causas, las consecuencias de la inflación, porque este 5,5% que tú señalas ya ha superado el incremento salarial del básico nacional, que ha sido de 3% autorizado este año, y está muy cerca de superar el incremento del mínimo nacional de 5,85, lo que claramente muestra que en el año vamos a tener una caída de los salarios en términos reales, ¿no? Y eso claramente va a afectar el poder adquisitivo de las familias bolivianas. A eso hay que sumarle, por ejemplo, el tema de los bonos sociales que son fijos, no cambian, no han cambiado en los últimos años. El tema de las pensiones de jubilación, que también, digamos, están hoy incrementándose muy por debajo del incremento de la inflación. Entonces, esta situación hay que entenderlo en perspectiva como un potencial riesgo de empobrecimiento de la población a causa de digamos, incremento sustancial de la inflación. Entonces, hay que tomar medidas urgentes. Yo creo que las medidas que se han tomado eran de extrema necesidad, mejorar el control fronterizo, pero, digamos, coincidiendo también con la mirada de Fernando, no es que resuelvan el problema como tal, porque el problema, repito, responde a problemas más estructurales. Esto pasa por, digamos, una suerte de diálogo político, pero también por acuerdos con el sector productivo, porque se han hecho muchos anuncios digamos, bastante esperanzadores, pero no estamos viendo resultados, ¿no? Y en el tema político, porque la política está siendo media de la economía, y en la medida que estas diferencias internas no se resuelvan, pues los más afectados vamos a ser los bolivianos. Ha tocado un tema clave. Omar ha hablado de empobrecimiento. Hay temor en un país cuando se pronuncia esta palabra, pobreza. Y quiero terminar con Fernando a propósito de esto. Fernando, es alarmista pensar que hay una franja de pobreza que está ya tocando algunos sectores en el país. ¿Cuál es tu evaluación? Sé que tienes un cuadro comparativo en la región. ¿Cómo interpretas esto ya como una consecuencia más delicada en el país, no? Sí, más que un temor, es una realidad, ¿no? Después de Argentina y Venezuela, que están pagando los platos rotos de una mala administración fiscal y financiera, Bolivia se encuentra en un tercer lugar, ¿no? Aunque solo tienen datos actualizados hasta el 2022, ¿no? Con un 37,7%. Pero ya te dice de que alrededor de 4 de cada 10 bolivianos viven en pobreza, ¿no? Y coincido con lo que dice Omar, ¿no? Imagínate, el incremento salarial ha quedado simplemente en historia y en una anécdota, ¿no? Porque si somos realistas, la inflación es mucho más elevada, la que percibimos en los mercados, en las ferias, como nosotros vamos a comprar, ese 5,53 acumulado, ni que hablar del 0,88%, ¿no? Que se dice que hubo en septiembre, que de hecho ya superó ampliamente la meta del mes de agosto, pero sobre todo la meta anual, ¿no? Que fue del 3,6%, ¿no? Una meta gubernamental. Y obviamente que si suben los precios, las posibilidades de satisfacer necesidades y los mismos ingresos en bolivianos, en términos reales, como tú has mencionado, ¿no? Ganas lo mismo, eres asalariada, pero en términos reales tu dinero vale menos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque supongamos que ganas 5.000 bolivianos,
esos 5.000 bolivianos de enero ahora valen un 40% menos en septiembre, ¿no? Entonces puedes comprar menos bienes y servicios. Y eso, obviamente, que a ti tal vez no te afecta de gran manera, pero sí te afecta. Imagínate a aquellas personas dentro de una economía altamente informal, un 80% de la fuerza laboral es informal en el país, que vive día a día por cuenta propia, que tiene un empleo de muy baja calidad, si se puede llamar empleo. Entonces sus ingresos no son suficientes, ¿no? Y ellos no tienen esa capacidad de sustituir fácilmente un producto por otro, ¿no? Entonces eso afecta principalmente a la alimentación, salud y educación y les empuja paulatinamente a un mundo de pobreza, ¿no? A estar en un mundo donde no pueden satisfacer ni su familia, ni sus hijos, ni el entorno familiar, y eso no solamente tiene consecuencias económicas, sino políticas. Si respetamos más o menos los datos del censo 2024 y mantenemos esa incidencia del 37,7%, estaríamos hablando de casi 4,5 millones de personas que actualmente vivirían en pobreza. Entonces es una cantidad muy grande que se va a corroborar de cierta manera con los datos que saquen ya complementarios sociodemográficos en el año 2025, ¿no? Yo creo que hay más posibilidades que crezca ese 37,7% por una situación realmente crítica en la cual sabemos de que la economía en términos generales no está pasando por un buen momento y que si a esto le sumamos una inflación que posiblemente podría llegar a un 7 a 9% hasta finales del 2024, va a afectar notablemente nuestra capacidad de compra, pero sobre todo va a empujar a muchas personas a un umbral de pobreza donde su dinero no va a alcanzar y lastimosamente no van a satisfacer sus necesidades básicas y simplemente lo que diga Omar, lo que diga yo o lo que diga el INE va a quedar una estadística porque la realidad está en ese caso sobrepasando tranquilamente y abruptamente, yo diré, las estadísticas, donde lastimosamente la política está por encima de la economía, la política hace daño a la economía y esta política que está actualmente como un juego de poder no está tomando como prioridad resolver ese problema que nos afecta a todos y sobre todo a las clases sociales que protege y habla del gobierno, que son las clases populares donde están sufriendo más, sobre todo en el tema de su economía familiar. Es verdad. Muchas gracias nuevamente. Fernando Romero, primera vez y va a volver seguramente, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Economista, gracias por la participación y por este análisis, Fernando. Un abrazo y estaremos en contacto. No, el agradecido soy yo. Gracias por darme la bienvenida. Le mando un gran saludo a Omar, un amigo, un colega, hasta La Paz y a ti también. Así que cuando requieran nuevamente estamos aquí desde su detalle. Les mando un gran saludo. Gracias, Fernando. Lo propio, Omar Velasco, gracias por venir hasta acá y por acompañarnos en estas preocupaciones, intentando buscar salidas también. Un placer estar contigo. Para mí el gusto y siempre tratando de pensar cómo reflexionar y mejorar la situación.